Si buscamos una definición breve, podemos definir la pobreza como la situación de una persona cuyo grado de privación se halla por debajo del que una determinada sociedad considera mínimo para su dignidad. Sin embargo, la categoría de pobreza no es una creación moderna, aunque sí lo sean algunos de sus contenidos. Por el contrario, tiene una larga tradición en la mayoría de las culturas, en cada una de las cuales se manifiesta diversamente, y su significado ha ido evolucionando con el concepto. De esta continua y variada presencia, no resulta fácil deducir un concepto único de pobreza que tenga validez universal. El concepto de pobreza se ha definido y se define de acuerdo a las convenciones de cada sociedad. La percepción que se tiene de qué es la pobreza depende del contexto social y económico y de las características y objetivos en torno a los que se organiza la sociedad. Pero dentro de esa variedad de contenidos, cabe extraer un núcleo común a todos ellos. La pobreza siempre hace referencia a determinadas privaciones o carencias que se considera que, cuando las padecen las personas, pone en peligro la dignidad de estas. En este sentido, definir la pobreza es decir los límites que una sociedad o colectivo humano considera inadmisibles o insoportables para una persona. Las distintas formulaciones del término de la pobreza, así como los términos utilizados para designarla, reflejan simultáneamente la complejidad del concepto y la carga histórica que contiene. La comprensión entre esta relación entre el concepto de pobreza y los valores dominantes en cada momento de la sociedad son fundamentales para su análisis. Este aspecto ha sido puesto en relieve por muchos sociólogos y economistas, como Titmuss, Townsend, Abel Smith, Atkinson y otros. Hasta muy recientemente, la humanidad consideraba la pobreza como un fenómeno que no tenía solución porque se carecía de los conocimientos y las tecnologías necesarios para superarla. La pobreza era una condición impuesta a las personas, y el hecho de que las personas cayeran en esa condición o se libraran de ella venía determinado en la mayoría de los casos por el azar. A mediados del siglo XVIII comienza a formarse la percepción de que la pobreza puede vencerse. Los avances técnicos hicieron vislumbrar el progreso económico, es decir, la posibilidad de incrementar la cantidad de bienes y servicios a disposición de los seres humanos para satisfacer sus necesidades. Los economistas clásicos entienden la pobreza como una categoría central del análisis económico, y Adam Smith afirma que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Pero hasta finales del siglo XIX, con los estudios de Booth y Rowntree en el Reino Unido, no se aborda la pobreza como objeto de estudio científico. El estudio de la pobreza se ha impulsado durante las últimas décadas del siglo XX debido al redescubrimiento de los fenómenos de pobreza. Después de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza pasó a ser considerada como una cuestión, si no resuelta, por lo menos no problemática. En los países desarrollados, la expansión y profundización del estado del bienestar hizo pensar en la práctica desaparición de la pobreza como un fenómeno social de magnitud relevante, o por lo menos como una cuestión superada y cuya resolución final vendría con el transcurso del tiempo. Entre las décadas de los 50 y los 70, el fenómeno de la pobreza casi desapareció de la agenda de los científicos sociales, salvo en algunas excepciones, entre las que destacan Townsend y Sen. Durante este periodo, la pobreza se convirtió en un objeto de técnicas de gestión social, hasta que con la aparición del paro masivo y de larga duración y de los fenómenos de exclusión social, empieza a ser percibida como un proceso preocupante para el buen funcionamiento económico y social. Desde entonces, y a pesar de que el objetivo de la erradicación de la pobreza ha estado presente en los foros internacionales y se ha establecido como la prioridad en la estrategia de cooperación al desarrollo, los resultados no ofrecen un escenario favorable para que los mismos mejoren si se siguen los actuales enfoques. En un extremo se encuentran aquellas conceptualizaciones que parten de considerar a la pobreza como un fenómeno profundamente enraizado en la propia condición humana y en el funcionamiento de las sociedades. Desde esta perspectiva, la pobreza se percibe como una situación natural, o en una comprensión menos fatalista, como una enfermedad heredada a la que todavía no se ha encontrado el remedio adecuado. A pesar del cambio experimentado en la percepción de la perdurabilidad de la pobreza desde mediados del siglo XVIII y del espectacular desarrollo económico de la segunda mitad de nuestro siglo, la visión de una cierta inevitabilidad del fenómeno no ha desaparecido totalmente hoy, o por lo menos se considera que las dificultades siguen siendo insuperables a medio plazo. En el otro extremo
se halla la posición de que la pobreza no deja de ser un fenómeno marcado por las circunstancias propias de nuestro tiempo, no tanto por entender que sea una novedad que antes no existiera, sino por su actual extensión y persistencia, dadas las posibilidades que ofrece hoy nuestro planeta. Solo encuentran explicación en las reglas de funcionamiento del modelo económico que se plantean la anulación como objetivo, o lo que es igual, permiten y consienten su existencia. Por debajo de ambos planteamientos, lo que realmente subyace es la cuestión central de cuál es la naturaleza de la pobreza, del papel que desempeña en la reproducción de las sociedades. La pobreza no es sin más una característica de la condición humana, ni su resurgir puede analizarse como un accidente histórico que se repite periódicamente.